Sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Les habla Jesús Géliga Torres en función de miembro de la Unidad de Instructores Bíblicos de la Iglesia Presbiteriana en Higüey, en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy les ofrecemos la lección número 8 del corriente periodo asignada para el domingo 25 de octubre del 2020. El título de la misma es ¿Quién está en control? Para encontrar contestación a esta pregunta, dependemos enteramente del Señor y de su palabra. Iremos al capítulo 42 del libro de Job y de allí usaremos los versos del 1 al 10. Demos inicio a la lección escuchando la lectura de esos versos. Leemos Job 42, versículos del 1 al 10, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, y Zophar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Que el Señor bendiga su palabra. En la lección pasada mencionamos que el camino de fe nos indica que tenemos que creer en un Dios vivo, a pesar de todos y de todos. Veremos en estos versos de la lección de hoy que Job sabía eso y lo confirmaba ante sus amigos, aunque hubo momentos en que estos, más que amigos, parecían enemigos. Antes de estudiar para esta lección, volvimos a releer el capítulo 19 de Job. Y es que en este capítulo pudimos ver la angustia y el oprobio de Job, un enorme sentido de abandono que lo lleva finalmente a la afirmación de que Dios es su defensor y su ayudador. Como muchos de ustedes sabrán, el libro de Job es uno de los libros bíblicos que mayor controversia y mayor confusión ha creado en algunas iglesias. Debemos intentar ver el libro como si fuera un gran poema teológico. En él se trata de explicar el sufrimiento en la vida de los seres humanos, pero en muy particular forma el sufrimiento injusto. En ese sentido, el libro nos puede ayudar a explicar por qué vemos a los inocentes atravesar por sufrimientos. El mundo atraviesa en estos precisos momentos por una terrible pandemia, de la cual la enorme mayoría somos inocentes. Leer y estudiar el libro de Job podría ayudarnos a transitar por lo que pareciera una situación insoportable. Job hace su reclamo
ante lo que él considera injusto, pero tiene la certeza de que a pesar de su angustia y de su queja, Dios en algún momento ha de oírle y se constituirá en su defensor y su ayuda. Leamos los primeros 2 versos de la lección, que dicen de la siguiente manera. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda dentro de ti. Dios dedica cerca de 4 capítulos del libro a responder con preguntas hipotéticas los interrogantes de Job. Cuando por primera vez leemos los capítulos del 38 al 41 del libro, tendemos a sentirnos un poco decepcionados al saber la respuesta que Dios da a Job al final de su prueba de fuego. Job esperaba recibir respuestas a sus preguntas sobre el por qué Dios permitió que sufriera tanto. Pero en vez de eso, el Señor le reprende diciéndole: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y eso lo dice en Job 38, 4. Nosotros nos sentimos aludidos con las expresiones del Señor. Y es que nos identificamos con Job porque somos como él. Cuando viene el sufrimiento, lo primero que habla es nuestra alma. De ninguna manera intentamos buscar una respuesta emocional o racional a lo que nos acontece. Pero cuando Dios permite el sufrimiento, es porque tiene objetivos mayores para nosotros. Y eso, al igual que Job, no lo entenderemos hasta que hayamos atravesado por la prueba. Dentro de su gran angustia, Job olvidó por un instante una buena parte de su fe en Dios. De la misma forma nos pasa a todos cuando incurrimos en pecado. Si tuviéramos la capacidad de razonar con el Espíritu en el momento de la tentación, ninguno de nosotros pecaría. Sin embargo, la fragilidad de la carne nos impide usar y ver ese razonamiento y nos incita a caer en pecado. Job está en esa etapa donde ya comprende que quejarse y lamentarse no es precisamente la solución. Y es por eso que responde: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Leamos el versículo 42:3, que dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y es que Dios utiliza los fracasos del hombre para derribar al corazón altivo y establecer aquella íntima relación en un corazón que dejó de ser de piedra y se ha transformado en uno nuevo, contrito y humillado. Se han escrito muchos libros sobre Job, intentando aclarar por qué Dios le hizo pasar por este proceso. ¿Por qué permitió Dios a Satanás tocarle hasta ese punto? Para tratar de comprenderlo, tal vez debamos plantearnos que para Dios es mucho más importante que le conozcas de una manera real y verdadera. En el Salmo 32, en el versículo 8, Dios dice:
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Pero Dios, para hacernos entender, muchas veces permite que atravesemos muchas tribulaciones para que comprendamos la magnitud de su reino. Tal vez es necesario atravesar un proceso de quebrantamiento para poder comprender, y para ello Dios usará las pruebas, nuestra propia familia, el mundo, las circunstancias, las pandemias y muchas de las cosas que nos aterran. Y esas pueden ser las cosas demasiado maravillosas para Job, que él no comprendía. Vayamos, hermanos, a los versos siguientes, los versos del 4 al 6 del capítulo 42 de Job. Y dicen así: Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas palabras de Job revelan lo que ocurrió en su espíritu cuando el Señor le habló desde el torbellino. Sabemos que el hombre no puede ver el rostro de Dios y seguir con vida. Aunque uno vive en obediencia al Señor, morirá si ve el rostro de Dios en nuestro transitar por este mundo. Las Escrituras nos dicen que Dios con su mano cubrió a Moisés hasta que su gloria había pasado. Recordemos lo que nos dice Éxodo 33, los versos del 20 al 23. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Sin embargo, Job le dijo a Dios: mis ojos te ven. Es muy claro que Job no se refiere a los ojos naturales, sino más bien a los espirituales. Y es que el ser humano tiene ojos espirituales a los que llamamos entendimiento. Es así que cuando vemos a Dios con ojos espirituales, desaparecen los efectos del sufrimiento. El Señor abrumó a Job a través de la prueba, permitiendo que se activaran sus ojos espirituales y entonces vieran la gloria del gran yo soy. Para que todos los ojos espirituales se activaran en Pablo, tuvo que perder temporalmente la vista material. El ver espiritualmente consiste en reconocerse como ser humano finito frente al Dios infinito. Más allá de la retribución y la culpa, Job tiene un encuentro con Dios. Y este encuentro implicó aceptación sin tener que probar su rectitud. Job es el ejemplo del humano que tiene una gran fe. Resistió toda clase de afrenta y burla, pero ahora vemos que ya ha pasado la noche oscura del alma y ha llegado a la conclusión que a Dios solo se le acepta con gratitud y devoción. La solución es creerle a Dios en libertad y sin tapujos. Este camino supera las contradicciones humanas, aceptando la bondad y justicia de Dios. De hecho, tampoco el oído natural puede comprender totalmente lo maravilloso que es el Señor.
Recuerde que Job dijo que de oídas sabía de Dios, pero sus ojos obviamente espirituales ahora le veían. La gloriosa presencia del Señor y la gloriosa experiencia que Job tuvo con Dios borraron todo el poder de ese horrible sufrimiento. Ya no importaba. El deseo de recibir respuestas se desapareció. Lo único que importaba era que sus ojos espirituales contemplaban la indescriptible gloria de su Señor. Leamos ahora los versos finales de la lección, los versos del 7 al 10. Y dicen así: Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron con Jehová y les dijo, y Jehová aceptó la oración de Dios, de Job. Y quitó Job la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus enemigos, por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios conoce la rectitud de Job y desecha la mentira de sus amigos. Ocurre un providencial encuentro entre el limitado conocimiento humano y el infinito conocimiento divino, y la afirmación de que la fe ha permitido que Job alabe a Dios, y eso todavía prevalece. La visión espiritual del humano le lleva a reconocer lo finito de su existencia frente al Dios infinito. Más allá de la retribución y la culpa, Job tiene un novel encuentro con Dios, muy diferente al que él defendía. Su relación previa con Dios era de oídas, pero ahora su visión espiritual le capacita para verlo en su singular magnitud. Con su limitado conocimiento de Dios, Job había resistido toda clase de afrentas y burlas, pero ya ha pasado la noche oscura del alma y ha llegado a la conclusión que a Dios solo se le acepta con gestos de gratitud y devoción. La solución es creerle a Dios, y este camino supera las contradicciones humanas, aceptando la bondad y justicia del Creador. La antigua fe de Job chocaba con las realidades que le rodeaban, donde el mal y los malvados triunfaban con impunidad. Por eso buscaba una explicación sin encontrar solución. Solo entregándose en fe absoluta culmina su búsqueda, aun cuando no entiende todo lo que encierra este misterio. El epílogo del libro nos plantea elementos que han estado en tensión a través de todo el mismo. En la búsqueda de la idea de una retribución, Dios otorga a Job el principio de la restauración. Dios reconoce en Job su rectitud y le restaura la bendición y la confianza. Y superada su aflicción, Job recupera su plena libertad. En estos versos finales, Dios regaña a los amigos de Job por no haber expresado la verdad sobre él, como lo había hecho su siervo Job.
Dios de forma abierta confirma la rectitud de su siervo. Elifaz se había hecho el portavoz de sus 3 amigos. De ahí que Dios se dirigía a él como responsable principal. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros. Dios responsabiliza a estos hombres por haberse atrevido a juzgar las cosas que ellos no entendían y no tenían derecho a juzgar. Es por eso que ahora tienen que reconocer esa maldad, confesarla y abandonarla. Dios conocía los pecados de Job, pero también conocía de su humildad durante el calvario por el que había atravesado. Sin embargo, sus amigos se presentaron y hablaron con pretensiones de que lo sabían todo, sin saber nada. Ofreced holocausto por vosotros, dijo Dios a ellos. ¿Y por qué tiene que ofrecer el hombre sacrificio? Porque es culpable delante de Dios. Y al ofrecer sacrificio, Elifaz y sus amigos confesaban que habían pecado contra Dios y de alguna manera también habían pecado contra Job. Y por eso tuvieron que ir a Job con su holocausto. Por consideración a Job, Dios preserva a los amigos de Job. Y así los 3 aprenden el principio de la gracia. Dios no obra con nosotros conforme a nuestro mérito, sino conforme al mérito de su Hijo Jesucristo. Hicieron lo que el Señor les dijo y al hacerlo demostraron que amaban a Dios más que a su propia reputación. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Job había sido restaurado delante de Dios, sellando este acto mediante su disposición a perdonar a sus amigos. Después de haber orado públicamente por ellos, Job es restaurado también públicamente y el Señor le devuelve con creces todo lo que antes tuvo. El abatido ahora es ensalzado. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Frase que describe también la historia de la salvación, pues con ella Dios nos da más de lo que nosotros podemos lograr en medio de nuestras pruebas y de nuestros pecados. El hombre redimido no puede pecar. Las pruebas suelen ser un instrumento que Dios ha utilizado para educarnos y fortalecer las nuevas cosas que a través de ellas Él ha puesto en sus hijos. Confiemos en el Señor que nos redime y agradezcamos sus bondades en oración. Padre nuestro que moras en lo infinito, te damos gracias por haber permitido que las pruebas, que las palabras que hemos estudiado hayan llegado hasta nosotros. Gracias también porque permites que las compartamos y gocemos junto a los que las escuchan las sabidurías que ellas transmiten. Danos discernimiento de manera que la ruta que sigamos nos conduzca a tu verdad. Bríndanos asistencia, Señor, para tomar decisiones propias y acceder a las rutas que mejor convengan a tu reino. Clamamos por estas cosas en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén.